cuestión de historia, cuando estamos con cuestiones de historia de la iglesia, es importante porque el desenlace de unos sucesos de alguna manera nos llevan a lo siguiente. Sí, es importante tener más o menos como esta conexión, porque efectivamente lo que pasó, lo que alguien hizo, aunque parezca raro y extraño, en el siglo pasado o no lo sé, algunos años antes, pues afecta, ¿no?, a lo que está sucediendo enseguida, o entendemos lo que está sucediendo siempre en un contexto histórico, en un contexto de sucesos, de cómo una cosa nos va llevando a la otra, y puede ser una cosa buena o una cosa mala, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Hablamos el día de ayer, ¿no?, del cisma de Occidente, ¿no? Repasamos un poquito más la cuestión de cómo terminaron o terminamos, ¿no? Dijo Teofilito, somos la misma iglesia con tres papas, ¿no? Como fue toda una confusión, como al final se arregló, ¿no? Y después hablamos de los papas del Renacimiento. Otra vez el Renacimiento, como históricamente a lo mejor y en los libros lo habíamos estudiado como una época de luz, como una época de mucho, de avances, de arte, de este tipo de cosas, y que eran buenas, ¿no? Pero cómo es en este tiempo en que hacia adentro de la estructura jerárquica de la iglesia, ¿no?, lo que llamamos los papas del Renacimiento, fue cuando más caos hubo, ¿no? Más caos hubo. Y todo esto otra vez es previo a la Reforma, para que otra vez lo que yo decía de si conectamos una cosa con la otra, es decir, cómo una cosa nos va llevando. La venta de indulgencias era una de las cosas que terminó, o sea, que parte el cisma de Occidente llevó de alguna manera esto, porque el Papa en Roma pues no tenía recursos y tuvo que buscar alguna manera, por todo el relajo que se hizo de dividirse, de buscar recursos. No lo estoy justificando, estoy diciendo que así sucedió, ¿no? Así sucedió, y entonces se empezó a hacer la venta de indulgencias y la venta de oficios y la venta de tierras por parte de la iglesia de Roma, ¿no? Mientras estaban los dos papas, lo que llaman el papa que está en Roma se le llamaba papa, al otro se le llamaba antipapa. Entonces nunca puede haber dos papas como tal, ¿no? De hecho, hoy en nuestros días hay gente que, sobre todo la gente más tradicional, que dice que como Benedicto XVI renunció, que en realidad no se pueden tener dos papas, que que el Papa, hay gente, ¿no?, sobre todo aquí es más tradicionalista, que de hecho no ha aceptado al Papa Francisco, que termina diciendo que el Papa actual, el Papa, el válido, el de verdad, ¿no?, es Benedicto XVI. En fin, estoy diciendo que cuando se tiene un Papa y alguien más, en este caso, en ese sentido, en este tiempo del cisma de Occidente, que surgía el otro es antipapa, pero en realidad los dos tenían el mismo rol, ¿no? Entonces, la venta de indulgencias, y esta es la gota que derramó el vaso, ¿no? E introducimos a Martín Lutero, esta figura de la Reforma Protestante, un sacerdote agustino alemán, ¿no?, estudioso, ¿no?, preparado, que pues se desencanta de esta iglesia que de verdad está mal. O sea, otra vez, ahí debemos de estar de acuerdo con Lutero. La iglesia no estaba bien, como mencionamos el día de ayer, a lo mejor las formas, los modos pudieron haber sido diferentes, ¿no?, si juzgamos de alguna manera desde fuera. En fin, así sucedió, y empezó lo que se llama la Reforma Protestante, con sus 95 tesis, ¿no?, en contra de todo lo que estaba pasando y las cosas que él quería cambiar. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Después se unieron a este movimiento de protesta o de cristianismo que protesta. Yo mencioné a Ulrico Zinglio, ¿no?, el suizo, y luego Juan Calvino, que estuvo en Génova, ¿no?, y a quien de hecho, voy a decir, mire, quien hizo la reforma, el que tenía la cabeza para
para hacer la protesta fue Lutero, pero Lutero no supo organizar lo que resultó de la protesta. O sea, Lutero no tenía claro de voy a protestar, mucha gente se va a venir conmigo, ¿no? Le tomó por sorpresa. El que hizo el trabajo de cómo organizar el protestantismo después de la Reforma, ¿no? De alguna manera es Calvino, ¿no? Él le dio estructura de alguna manera, ¿no? Jerárquica y organizacional, etcétera. Era también preparado. Entonces, estos son como que los tres nombres de los reformadores, ¿no? De los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio y Calvino. Y después de eso vinieron el efecto que yo le llamo efecto de división, ¿no? De no me gusta y hago otra, no me gusta. Y conforme vas dividiendo, también te vas apartando más, me parece, de alguna manera de la verdad o agregando lo que ya es muy personal, y eso pasó con los anabautistas o anabaptistas y los espiritualistas, ¿no? Donde ya el principio de autoridad no era la Sagrada Escritura, como lo fue con los reformadores clásicos, sino ya eran como las inspiraciones o los sentimientos o esta cosa que yo siento que el Espíritu me dicta nada más, ¿no? Se fue el mismo protestantismo. La idea fundamental, las cosas que sí estaban positivas, también se fue deteriorando, se fue perdiendo el sentido, ¿no? Hablamos de la contrarreforma, ¿no? Lo que hizo la iglesia, les mencioné de este grupo que se reunió y el documento donde hablaban de cómo sanar la iglesia antes del Concilio de Trento. El Concilio de Trento ha sido uno de los más importantes por todo lo que implicaba, por todo lo que le estaba pasando a la iglesia en ese momento. Entonces, de 1545 a 1563, ¿no? Ahí con unos momentos interrumpidos por disputas, por cuestiones en el proceso, dura 18 años, ¿no? Pero es este concilio de Trento, ¿no? Que nosotros vivimos bajo Trento por muchos años, ¿no? Hay gente que todavía de alguna manera, aunque parezca loco lo que voy a decir, tiene una manera de ser iglesia desde Trento, ¿sí? Lo que salió del concilio de Trento allá en el 1563, ¿no? 400 años, más de 400 años, algunas veces quiere seguir, sigue vigente con algunos, ¿no? Otra vez esto que es actual, que es la cuestión de esta batalla entre los católicos tradicionalistas y los católicos progresistas. De verdad hay una lucha, hay un pleito. Ahora con las elecciones en Estados Unidos se notó bastante, pero en muchos otros medios se nota y no es saludable. A mí me parece que los dos extremos son malos, los dos extremos son como todos los extremos, pero le digo esta misma idea del Papa Francisco, o sea, porque el Papa Francisco se inclina, aunque a mí me parece también bastante cuerdo, bastante sabio, bastante tradicionalista en algunas cosas. Hay quien lo tilda literalmente de progresista en todo el sentido de la palabra. En fin, hay gente todavía que dice que debemos de regresar a la misa tridentina, ¿no? De aquí nace, de Trento, de ahí nace la misa tridentina, que era la misa en latín. Aquí se reforma el misal romano y por muchos siglos teníamos esta misa en donde nosotros no participamos. Mañana hablaremos del Concilio Vaticano II y cómo la Eucaristía, cómo cambió, ¿no? En el Concilio Vaticano II, etcétera. Pues esta es la respuesta. Concilio de Trento es la respuesta a la reforma, ¿no? Discuten puntos como la autoridad de la escritura, la autoridad papal, la eficacia de los sacramentos, ¿no? Y sobre la propia interpretación de la justificación, yo hablé, ¿no? Una de las situaciones más amplias o de los temas teológicos más amplios tenía que ver con la justificación, la gracia, por supuesto, y también lo de las indulgencias que se reacomodó de alguna manera. Entonces, de eso hablamos el día de ayer de una manera extendida, ¿no? Es un resumen. Entonces, eso pasó en el siglo XVI. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de finales del siglo XVI, siglo XVII, ¿sí?
siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, siglo XVI, ¿no? Todavía es en tiempo del Concilio de Trento, y después vamos a hablar siglo XVI, ¿no? Um, varios elementos básicos de la Reforma Católica, ¿no? Pusieron el énfasis en la predicación y en la vida espiritual, en la atención explícita a la educación de los creyentes, ¿sí? Entonces, varias congregaciones religiosas que surgen a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y toman mucha fuerza, de alguna manera se agarran de esto, ¿no? Surgen los jesuitas, ¿no? Con su superior, San Ignacio de Loyola, ¿no? Tremendo, impresionante. Los jesuitas también son una comunidad religiosa impresionante, ¿no? El mensaje, que el superior de las misiones jesuitas dio, nos enseña a no cambiar. Y esto es importante. Me acuerdo que les mencioné, no sé si ayer o antier, la cuestión de la conquista de América, ¿no? Y la evangelización de América, y los medios y las cosas que se hicieron, y los abusos y las cosas que se hicieron mal, y también cosas impresionantes que pasaron a la hora de la evangelización de los pueblos americanos. Estoy pensando, mayoría de nosotros somos muy, muy guadalupanos, mayoría, y sabes que los misioneros hacían esfuerzos impresionantes, algunos atinados y algunos desatinados, para que los indígenas pues se reconocieran a Jesús, ¿no? De alguna manera como el único Dios. Les digo, algunos válidos y algunos no tan válidos, pero hacían mucho trabajo y no tenían fruto. Esto era impresionante. O sea, los indígenas pretendían que se convertían y luego regresaban a sus propios ritos, a sus propias creencias. Esto fue las primeras décadas de la evangelización, hasta que aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Es impresionante, de verdad es impresionante, es un milagro impresionante, aunque no lo estudiamos mucho, que luego que aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac a San Juan Diego y todo el proceso y todo lo que significa, como miles y miles y miles de indígenas, ¿sí? Que no les entró el evangelio ni de manera atinada por algunos misioneros, buena, bonita, bien hecha, preparada, ¿no? Actuada, no lo sé, o por algunos otros a fuerza, ¿no? A fuerza de golpes, de cosas así, de cosas extrañas que también pasaron, ¿no? Fue a través de nuestra madre, María de Guadalupe, que comenzó esto, ¿no? Que comenzó esto. Entonces, había varios grupos religiosos llevando esta misión, ¿sí? Los jesuitas se han destacado a través de toda la historia, por varias circunstancias, ¿eh? Siempre han sido como que, de alguna manera, digo, hasta el día de hoy lo son, de alguna manera han sido como, ¿cómo quiero decir? Es que tiene un poder impresionante por su capacidad intelectual y su visión y todas las cosas desde siempre. Y eso ha causado miedo en diferentes tiempos. Vamos a hablar el día de hoy también. Los expulsaron de varios países. Finalmente también los suspende uno de los papas por presión de los demás. Los jesuitas, ¿no? Yo le recuerdo son yo creo de las comunidades religiosas, otra vez los dominicos son muy preparados, pero algunas otras órdenes religiosas actuales también lo son, pero los jesuitas son probablemente de la comunidad religiosa más educada. Mayoría, creo que todos de hecho es un requisito que no te aceptan en la compañía de Jesús sin que antes tengas una carrera profesional no eclesiástica. Es decir, todos los jesuitas, aparte de su carrera eclesiástica, ¿no? De tener una licenciatura, una maestría, un doctorado,
en Sagrada Escritura, en Cristología, en Mariología, en cualquiera de las áreas de la teología, mayoría de ellos también son ingenieros, doctores, y también con posgrados en áreas que no son, ¿sí?, de la carrera clerical, de la carrera eclesial de alguna manera, o de los estudios eclesiásticos. Mayoría, le digo, científicos. Yo le recuerdo otra vez, el Papa Francisco actual, el nuestro, es científico, es biólogo, él estudió biología, ¿no? Graduó, trabajaba en eso cuando después entró a la Compañía de Jesús. Entonces, mayoría tiene, le digo, porque luego a veces también pensamos, hay gente incluso en discusiones, otra vez en esta edición, como que el Papa no sabe, y de verdad que el tipo es brillante. El Papa Francisco, disculpe la expresión, el Papa Francisco, no, mis respetos, perdón, es muy inteligente. Es muy inteligente en muchos sentidos, no nada más en contenido, porque ahora hablamos de la inteligencia desde muchos puntos de vista, o los diferentes tipos de inteligencia. Él es muy, muy inteligente, muy inteligente. Entonces, los jesuitas han sido así, y eso dentro de la misma iglesia, como en cualquier área, pues ha traído que hagan cosas impresionantes, pero ha traído también que tengan sus desertores, ¿no? En las misiones, los jesuitas, y si usted ha visto la película de La Misión, ¿no? La Misión, que habla, me parece que en Brasil es donde fue grabada, o ese era el contexto, ¿no? Por ahí en las Amazonas, y presenta cómo ellos se ponen del lado del indígena, ¿no? Y dice que el mensaje del superior de las misiones jesuitas nos enseña que no, la evangelización no se trataba de cambiar. Él dijo esto, la evangelización, sí, el traer a Jesús, no se trataba de cambiar o imponer costumbres o hábitos de conducta ajenos a la realidad de la gente que estaba siendo misionada, ¿sí? Esto se llama inculturación. Inculturación es el término. En pocas palabras, ¿sí?, se trata de inculturación, es decir, es llevar la fe católica a las costumbres y a los hábitos de la gente. No a quitar las costumbres y los hábitos de la gente, sino llevar la fe ahí, ¿sí? Pero no con esto se trata, pues, de americanizar o europeizar regiones ajenas al norte de América o de Europa. Entonces, entendamos, ellos decían y estaban a favor de, o sea, sí traigamos el evangelio, pero sí respetemos también, ¿sí?, las cosas que ya hay de alguna manera del evangelio, de las costumbres de estas comunidades. Le digo porque hace también apenas por ahí unos meses, yo les voy a compartir ese videito, yo grabé algo al respecto, hace apenas poquito, ¿no?, cuando fue el sínodo de la Amazonía, otra vez, Sudamérica, alrededor del Amazonas, hay varios países alrededor, ¿no? Brasil es uno de los más grandes, pero está Perú, Colombia tiene una parte, Ecuador, me parece Venezuela, hay varios países que tienen parte de la Amazonía, y había varias discusiones, y algunas de ellas tenían que ver con cómo se seguía haciendo iglesia de manera concreta en la Amazonía, ¿no? Y otra vez, la gente desde fuera, los tradicionalistas de fuera, diciendo cómo deberían ellos. Y otra vez el Papa Francisco se hizo un relajo. Estamos hablando hasta de gente que no sé si fue excomulgada, no creo que fue excomulgada, pero fueron quitados de gente que se puso a pelearse con el Papa, algunos padres famosos por ahí que ya no son padres ahora, ¿no? Por la cuestión famosa de la Pachamama, toda esta situación, ¿no? Como que el Papa se estaba volviendo idólatra, una serie de malinterpretaciones y de llevar las cosas al extremo de manera impresionante. Otra vez, la inculturación se trata no de cambiar las culturas y las costumbres de la gente, sino a esas costumbres, a esos hábitos, ahí presentar el evangelio, ¿sí? Otra vez, esto es importante, y en eso se falló bastante en la misión original. Los jesuitas quisieron hacerlo y se vieron muchas veces, de alguna manera relegados, olvidados, sacados
por estar haciendo este tipo de cosas. Aparte de los jesuitas en la misión, otros dos grupos grandes que ya los había mencionado antes, que vinieron a hacer evangelización en la naciente iglesia en América, en el cristianismo en América, son los franciscanos y los dominicos, ¿no? Los franciscanos. Entonces, los jesuitas, ¿no? Cerrando como lo que hablé, los jesuitas tradujeron los 4 libros del confucianismo al latín, otra vez esto de adaptar cosas, y así estos presentaron la fe cristiana como un sistema de ética social que era compatible con el confucianismo. Eso también lo hicieron en Asia. Entonces, lo que hicieron en América también lo hicieron en Asia y emplearon los principios de la moral cristiana. Otra vez, se acomodaron a las costumbres. Era respetando lo que la gente ya tenía y partiendo de ahí, ¿sí? Y tenían un éxito impresionante. Lo tuvieron en América, aunque los pararon, y lo tuvieron en Asia también, de alguna manera. En el continente americano, los misioneros franciscanos y los dominicos, ¿sí? Estas otras 2 órdenes, llegaron a evangelizar a los pueblos indígenas, ¿no? Probablemente uno de los frailes más famosos en la evangelización de las Américas es Bartolomé de las Casas. Lo sabemos por lo que él escribió, lo que él mismo escribió de cómo fue este proceso, ¿no? Fue el famoso misionero defensor de los indígenas y el primero en ser ordenado sacerdote en el Nuevo Mundo. Otra vez, él no vino de ahí ordenado acá, ¿no? Fue su proceso. Bartolomé ayudó a poner fin a la esclavitud de los nativos indígenas. Yo recuerdo otro problema en este proceso, ¿no? De la conquista de América y todo como sucedió no solamente los primeros años, sino hasta siglos, la cuestión de la esclavitud de los indígenas, ¿no? De la esclavitud de los indígenas, pero también de la esclavitud de los americanos que trajeron de África a América, ¿sí? Hubo grupos grandísimos, ¿no? Que llegaron de África y que los traían vendidos y todo esto otra vez, aunque suene raro lo que voy a decir, en el nombre de Jesús. O sea, lo hicieron falsamente, pues, pero se hicieron, o sea, desde el punto de vista cristiano, yo recuerdo otra vez, era Fernando e Isabel, los reyes católicos, ¿no? Los que estaban de alguna manera dirigiendo desde el punto de vista político, ¿no? Estas misiones, ¿no? Entonces, afortunadamente otra vez en medio de estas situaciones tuvimos también buenos misioneros, ¿no? Estoy pensando los jesuitas, fraile, otros frailes, hubo bastantes frailes que hicieron muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo. El Papa desde Roma, porque otra vez la iglesia, yo hice como un paréntesis como que nos venimos a América, pero todo sigue corriendo y caminando también allá y lo que está pasando acá también llega hasta allá, ¿no? Las cuestiones de las situaciones que se empiezan a vivir en América, cómo se empieza a hacer. Entonces, el Papa Gregorio 16, ¿no? El Papa Gregorio XVI en 1839 decretó una carta donde condenaba la práctica del tráfico de esclavos negros. ¿Por qué le menciono esto? Porque por mucho tiempo se dijo como que la iglesia apoyaba, ¿no? Y a mí me parece que algunos papas anteriores hicieron de la vista gorda, pero no apoyaban. No hay ningún documento, no hay documentos que digan como que apoyaban. Pero este papa de manera concreta, ¿sí? El Papa Gregorio XVI en el 1839, decretó esta carta donde condenaba la práctica del tráfico de los esclavos negros y la declaraba como no cristiana, como inmoral, ¿no? El Papa prohibía solemnemente a todos los fieles el maltratar, saquear o esclavizar a los indios, a los negros y personas de condición similar. Participar, ¿no? Decía la carta, en el tráfico de negros esclavos, ¿sí? No importa cómo hayan sido esclavizados, era inmoral, pues estos seres humanos eran tratados como meros animales y sometidos a los trabajos más arduos.
Entonces, esto fue un problema social de América, ¿no? Otra vez, todo un proceso, ¿no? En mismo Estados Unidos, en México, en el sur, en el Caribe. O sea, junto con este proceso de la inculturación, de instaurar la fe, de empezar a formar ciudades en la Nueva España que le llamaban, ¿no? Pasaron todas este tipo de situaciones, ¿no? Que no eran cristianas, ¿no? Yo agregué aquí un dato que la primer misa en español celebrada en Estados Unidos, ¿sí? Fue en el 8 de septiembre de 1565 en San Agustín, en Florida, que de hecho ahí fue la primera parroquia en Estados Unidos, en territorio estadounidense. Mucho después vendrán los ingleses y se formarán las 13 colonias y toda la historia, y todo el proceso, y los católicos, ¿no? Que vendrán también de la parte de los irlandeses y otros grupos que vendrán también a América. Porque le digo que cuando hacemos historia aquí en Estados Unidos, a veces pensamos como que, o sea, Estados Unidos era católico mucho antes de lo que pensábamos. Fue en español que comenzó de alguna manera el cristianismo también en Estados Unidos. Porque le digo, luego que se hacen incluso como estos encuentros para procesar o de alguna manera acomodar los procesos de evangelización históricos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, se nos olvida bueno, estos datos que son importantes, o sea, que vienen de mucho más atrás. A veces se ponían datos así como súper recientes, ¿no? Pero bueno, hace bastante tiempo ya de esto. Una vez más, los distintos grupos religiosos eran franciscanos, ya he mencionado, dominicos y los jesuitas, entre otros, ¿no? Que vinieron a evangelizar, y que empezaron a crecer y que de alguna manera sostenían la fe, no solamente en América, sino también en Europa, ¿sí? En Asia también se empezaron a hacer misiones impresionantes en el siglo XVII, ¿no? Entonces, la Compañía de Jesús se sabe que a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Representaba una vasta red de poder e influencia esparcida por todo el mundo debido a su carácter misionero. Otra vez, inteligentes, y aparte, su trabajo también hecho, se hicieron súper fuertes, ¿no? Y esto hizo, otra vez, y a mí me parece que era más envidia que cosas fundadas, pero bueno, y que varios monarcas empezaban a sospechar de ellos, ¿no? Pues fueron acumulando poder, y poder entre la gente, y poder y extendiéndose, y poder intelectual, etcétera, y las formas que utilizaban y todo, y debido a los intereses personales de varios monarcas, poco a poco fueron expulsando a la Compañía de Jesús. Entonces, en 1759, Portugal, ¿no? Un país católico, los expulsó. Portugal expulsó a los jesuitas, o sea, y aquí estamos viendo cómo los están sacando, ¿no? A toda la comunidad, o sea, no queremos jesuitas en Portugal, lo sacaron en 1759. 5 años más tarde, en 1764, Francia también hizo lo mismo, también los expulsó, ¿sí? 3 años más tarde, España, otro, ¿no? País súper católico, ¿no? En 1767 también terminó expulsando del país, váyanse de aquí. Y después, ¿sí? Después de haber sido expulsados de esos 3 países muy importantes en Europa, muy importantes, debido a las presiones que estos países pusieron sobre el romano pontífice, el papa en turno en ese tiempo, Clemente XIV, firmó un decreto de abolición formal, y en 1763 suprimió, canceló, mató a la Compañía de Jesús. Dijo que no tienen cavidad, no tienen cavidad. Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia fueron los únicos monarcas que desafiaron la prohibición papal.
Entonces, este monarca de Prusia, ¿no? De esta zona, la balcánica, y Rusia, ¿no? Catalina la Grande, pero otra vez, no es porque fueran tan católicos y porque apoyaran o quisieran estar a favor de la misión de los jesuitas. Tenía más tintes políticos, tenía más tintes de estar en contra del sumo pontífice y los otros países que apoyaban al sumo pontífice. Pero bueno, entre pleito y pleito, los que salieron perdiendo fue la compañía de Jesús. Fue la compañía de Jesús, ¿no? Después volvió a resurgir y agarrar poder. En el mejor de los sentidos, estoy pensando a ganar fuerza, a extenderse otra vez. Hoy en día, yo creo que hoy en día es la comunidad religiosa más fuerte de todas en muchos sentidos, Otra vez hay otras comunidades también, ¿no? Muy santas, pero los jesuitas tienen un poder impresionante. Bueno, ahora tienen un papa ahí, ¿no? Ahora tienen hasta el papa ahí, entonces imagínense, ¿no? Tienen un poder impresionante, en cuanto otra vez a lo que dicen, lo que hacen, tiene mucho peso, porque son gente muy, muy inteligente, muy preparada y también muy comprometida, Si usted ve muchos escándalos o de los escándalos recientes, no están envueltos los jesuitas, casi no hay jesuitas, son más bien otras comunidades religiosas que cayeron en cosas así porque no se manejaban bien las situaciones. Hablaremos de eso con calma mañana un poquito. En el siglo XVII y siglo XVIII sucedió otra situación fuerte, ¿no? En este proceso de desarrollo, ¿no? Los científicos cristianos, ¿no? Que había bastantes otra vez, cuando usted le rasca, muchos científicos, muchos descubrimientos a través de los últimos siglos, pues eran gente, algunos son sacerdotes, algunos son, tenían lazos con la iglesia muy, muy fuertes. Pero los científicos cristianos se apoyaban en la teoría geocéntrica. Esto tardó muchos siglos. Nosotros entendíamos que la Tierra era como que el centro, ¿sí? Otra vez, esto es la teoría geocéntrica. La Tierra era el centro del universo, ¿sí? La Tierra era el centro del universo, entonces todo giraba alrededor de la Tierra. Por siglos entendimos esto desde el punto de vista científico, ¿sí? Es decir, que en el universo el planeta Tierra estaba en el centro y los planetas y las estrellas giraban en torno a ella. Eso se llama la teoría geocéntrica, ¿sí? Copérnico introdujo lo que se llamó la teoría heliocéntrica, ¿no? Es decir, que establecía que este astrónomo polaco, ¿no? Que el Sol y no la Tierra, estaba en el centro de la galaxia. ¿Sí? Entonces, la iglesia, y otra vez, la iglesia por muchos siglos estaba y era como que así se había creído, la ciencia así lo había atestiguado, la iglesia se había acomodado a esta teoría, la geocéntrica, y entonces más que no dar razón a lo que se está descubriendo, el problema de fondo me parece que tenía que ver con este desafío y que se empieza a ver y que vamos a ver desarrollarse a través del siglo XVIII y parte del siglo XIX, y que va a traer una confrontación y que a veces mucha gente todavía la tenemos, ¿no? La iglesia, por otro lado, trató de defender la función de la Biblia en la investigación científica y la postura geocéntrica. Y esto llevó a Galileo, ¿no? Este señor que está aquí es Galileo Galilei, ¿sí? A estar en prisión domiciliaria por varios tiempo. La iglesia condenó sus teorías en el 1633, ¿no? Pero después la misma iglesia reconoció su error y los errores de los representantes eclesiásticos. Lo que sabemos es que para ambas partes esto era algo nuevo, otra vez, también para la comunidad científica, pero para la iglesia aún más. Era algo nuevo y difícil de comprobar en su tiempo, aunque surgieron, ¿no? Y en ese tiempo, y se lo dimos también a Galileo Galilei, el telescopio, y luego el método científico, el método experimental, ¿no? Se empezó a introducir.
Antes era todo el método inductivo o deductivo, perdón, el método deductivo, ¿no? En la filosofía, en la razón, en las ciencias previas a este siglo se utilizaba mucho el método deductivo, se empezó a usar el método inductivo, el método científico, y entonces empezaron a llegar a conclusiones y a descubrir cosas de una manera distinta. Esto creó, le digo, en toda la sociedad, incluso en el medio científico, un cierto encontronazo, y a la iglesia también le vino un conflicto de alguna manera. En el siglo XVIII es conocido como la Ilustración, la época de la razón, ¿no? De los grandes filósofos modernos, ¿no? Estoy pensando a René Descartes, el francés, ¿no? Los alemanes, ¿no? Immanuel Kant, voy a mencionar algunos de ellos. La época de la Ilustración, ¿no? De la Ilustración era un movimiento intelectual que comenzó en el siglo XVIII, ¿no? También conocida como el racionalismo, que era un sistema filosófico y una actitud en la que para llegar al conocimiento se valoraba de manera única la razón. Yo recuerdo otra vez, la razón por encima de todo. Entonces, por siglos, de alguna manera habíamos entendido que la razón y la fe, que las dos, la razón y la fe, ¿sí? Era lo que nos ayudaba al conocimiento de las cosas que Dios creó, y que la una ayudaba a la otra y la otra ayudaba a la una, ¿no? Por supuesto, desde la escolástica decíamos que prevalecía la fe sobre la razón, pero en la iglesia nunca se anuló como que la razón no sirve, solamente la fe. Eso es fideísmo, y el fideísmo tampoco está bien, ¿sí? Fideísmo es creer por creer. No, la fe no es irracional. Esto quiero explicarle también a ustedes, es importante, ¿sí? La fe no es irracional, ¿sí? La fe es racional. Dios nos creó con razón, y alcanzamos de alguna manera este conocimiento, incluso lo relacionamos con la fe a través de la razón. La fe es razonable, ¿sí? La fe es razonable en ese sentido. Entonces, fe y razón van de la mano, una ilumina a la otra y la otra también viceversa, con dos principios distintos, pero de alguna manera, ¿sí? Se iluminan la una a la otra. Esto se puso en tela de juicio en el siglo XVIII, se mandó a volar a la fe y se dijo que todo tenía que ver con la razón. Yo recuerdo René Descartes, ¿no? Este francés dijo: pienso, luego existo. O sea, lo más importante, lo último, lo primordial, la base de todo es el pensamiento. Eso fue lo que dijo, no pienso, luego existo, que luego ya después, años más tarde, hemos repasado y como que, espérame, como que no puede reducir el ser al mero pensar, ¿no? Al mero pensar, porque el ser humano es intelectual, es racional, pero es más que eso también. Dejas fuera varias facetas cuando lo reduces, también termina reduciéndolo de alguna manera. Bueno, se valoró de manera única la razón, con exclusión o menosprecio de los sentidos, que los había resaltado, no lo sé, Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino, ¿no? El sentimiento, ¿no? La revelación, todo esto pasó a un segundo lugar, o se relegó como tal. Debido a este pensamiento, todas las instituciones políticas, ¿no? Las religiones tradicionales, la autoridad y las costumbres van a ser examinadas y cuestionadas por un filo crítico de la razón humana. Todo se va a pasar por ahí, ¿sí? Incluyendo las cuestiones de fe. Y se empezó así como que si realmente el milagro que hizo Jesús fue así o no fue así, ¿no? Y se pasó por este proceso crítico, ¿sí? Se hizo a un lado la fe y se pasó para encontrar desde los nuevos principios, ¿no? Si esto se podía sostener o no. Entonces, en nuestro caso, la fe, la tradición de la iglesia y la Biblia van a ser cuestionadas, incluso van a surgir en el siglo XVIII y siglo XIX muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia que van a empezar a hacer conclusiones bien locas, de verdad. Debo decir, esta parte del ser humano de irse al extremo, o sea, es como que nos
quitamos del bando de la parte de la fe y nos fuimos al racional, ¿no? Y otra vez, y nos pasa bastante como que somos pendulares, nos vamos a otro lado y todo el otro lado que también contribuye lo perdemos. Pero bueno, otra vez, los dos movimientos pendulares hacia un extremo o el otro me parece que muchas veces son malos, ¿no? Immanuel Kant, este alemán, filósofo alemán, consideró que cualquier credo o dogma carecía de autoridad propia, ¿sí? Por gente racional o pensadora. Es decir, la fe, esto de la iglesia y las cosas que enseña la iglesia, no son para la gente racional y pensadora, porque esto impediría progresar o crecer en su entendimiento, permaneciendo inmaduros, ya que se negarían a pensar por sí mismos. Entonces, Immanuel Kant empezó a negar todas las verdades, ¿no? Todas las verdades teológicas reveladas, también racionales, porque filosóficas, hasta las filosóficas de alguna manera, ¿no? En este mismo siglo, en el siglo XVIII, sucedió lo que se llama la Revolución Francesa, porque de hecho es un siglo de revoluciones, ¿no? Más tarde vendrá la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución intelectual que trajo otra vez lo que ya estábamos hablando, pero la Iglesia Constitucional, ¿no? De alguna manera nace dentro del contexto de la Revolución Francesa, ¿no? De 1789, donde el gobierno formó una comisión dirigida por un obispo para que implementara la reforma en la jerarquía de la Iglesia de Francia, ¿no? Entonces ahí se comenzó, otra vez, debido a esto nació la Constitución Civil del Clero, otra vez tratando de conciliar esta situación de quién y cómo se organizaban, el gobierno, más como para controlar que para ayudar, ¿no? Dijo como que vamos a organizarnos, ¿no? Es decir, un departamento del gobierno nacional sobre asuntos de la iglesia se abrió y la jurisdicción del Papa fue revocado. Entonces, Francia dijo como que ya no dependemos de Roma aquí, ¿no? Desde el gobierno es que se va a manejar todo. Y eso pasó en Francia, pero luego pasó en varios países, ¿no? Digo, Calles al final lo que quiso hacer fue parecido, de hecho, un poquito más extremo, ¿no? En México. Por lo tanto, el clero francés era sometido, ¿sí? Cuando los sacerdotes, los obispos, era sometido al juramento de la Constitución Civil, dando inicio a lo que se llamó la Iglesia Constitucional, ¿no? Los ultramontanos, ¿no? Otra vez, en mismo Francia se formaron grupos, ¿no? Los que pues sí se alinearon a lo que estaba diciendo el gobierno en la Revolución Francesa, lo que ahora las cosas van a funcionar así. Los ultramontanos son aquellos que quisieron permanecer leales al Papa. Entonces, recuerda la palabra, los ultramontanos no se quisieron someter al gobierno, quisieron permanecer leales al Papa durante la transición del gobierno después de la Revolución, ¿sí? Porque eran más tradicionalistas, ¿no? En el momento que este señor, Napoleón Bonaparte, llega a ser monarca de Francia, todas las propiedades de la iglesia fueron confiscadas de Roma, ¿sí? Y Napoleón sabía que establecer lazos con Roma unificaría la religión y unificaría el pueblo, pero siempre manteniéndole el poder. Entonces, de hecho, Napoleón vino y también, empezó a conquistarse, se convirtió en todo un emperador, otra vez Napoleón, ¿no? Conquistó bastantes partes, llegó a Roma y dijo que iba a destruir la iglesia y iba a acabar con ella. Y me acuerdo que un cardenal, se me olvidó ahorita el nombre del cardenal, se empezó a reír, ¿no? Cuando Napoleón estaba amenazando que le iba a destruir la iglesia, y el cardenal se empezó a reír y dijo que, si ahorita me acuerdo el nombre se los digo, dijo como que pues si no la hemos destruido nosotros desde dentro, no la va a destruir. Y se carcajeaba un cardenal viejito, así como que está diciendo cosas que no van a pasar, ¿no? Porque nadie puede destruir la iglesia, en el sentido de Jesús dijo que él estaría con ella y la sostendría hasta el final, ¿no? Y que aunque pase por todas estas crisis y por todas las situaciones, estará cuando el Señor vuelva de alguna manera. Entonces, al final, otra vez Napoleón, muy inteligentemente, ¿no? Después de trueques y de cosas así, de vueltas que hizo, ¿no? Pues unificó la cuestión de la fe,
pero otra vez siguió esta idea pero está debajo del emperador, debajo del gobierno, ¿no? Un aspecto muy, muy constitucional. Para terminar el día de hoy, vamos a hablar de otro tema central en el siglo XIX, ¿no? Otra vez, fruto del racionalismo del siglo XVIII que se alargó al siglo XIX, ¿no? La iglesia quiso como que reaccionar y ¿qué hacemos ahora, no? Y otra vez, vuelvo a la cuestión pendular. Entonces, de la parte racional, otra vez nos botamos al otro lado, a la parte fideísta. Y entiéndase otra vez, una fe sana es una fe que oscila entre las dos cosas, entre la fe y la razón. Una fe sana, ¿sí? Una fe sana, bien llevada, madura, ¿sí? Tiene los dos elementos siempre, El fideísmo, ¿sí? Entienda la palabra, es malo, es negativo, o sea, tienes que creer porque tienes que creer. ¿Sí me explico? El fideísmo es creer por creer, no cuestionas, crees porque así dice, o por quien lo dijo, o por donde lo dice. No, la fe racional, esto es importante también que lo tengamos claro, ¿no? En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ¿no? Con ganas de contrarrestar este racionalismo que estaba haciendo mucho eco y mucho ruido a todas las cuestiones de la fe y que no le van a encontrar por dónde, el Papa Pío IX convoca al Concilio Vaticano I, que se abrió en 1969 y se cerró en 1970, ¿no? De hecho, no se terminó, ¿no? Fue un concilio inconcluso, ¿no? Por eso mañana que hablemos del Concilio Vaticano II, vamos a decir, pues desde Trento no había un concilio como tal, casi 500 años después, ¿no? 450, casi 500 años después fue que hubo uno más o menos formal, porque el Concilio Vaticano I, por cuestiones de guerra y por cuestiones de varias situaciones, pues no se cerró, no se cerró. Se centraron en, otra vez, es el extremo, a mí me parece el extremo, después Vaticano II, hablaremos mañana, va a tratar de suavizar esto, en definir la doctrina de la infalibilidad papal. ¿Había escuchado este término usted, cierto? La infalibilidad papal, es decir, que el Papa cuando habla ex cátedra, lo que dice es verdad absoluta, ¿sí? Lo que dice es verdad absoluta y no puede ser dudada, tiene que ser asumida. Esto es la infalibilidad papal, que el Papa cuando habla ex cátedra, es decir, sentado y que sea por supuesto, sobre doctrina y moral, ¿no? Y cosas pastorales, no el Papa hablando sobre ciencia o algunas otras cosas, a lo mejor estoy hablando sobre doctrina, ¿sí? Y que hables, y el Papa no se sienta en la cátedra, es cátedra, quiere decir desde la cátedra, ¿no? Desde la cátedra de Pedro, desde el asiento de Pedro, el Papa no se sienta ahí todos los días. De hecho, después de aquí, me parece que solamente una vez más se habló es cátedra, o sea, 2 veces en como casi 200 años. Pero en este concilio fue donde se habló de la infalibilidad papal, ¿no? Algunos eventos históricos que influyeron para que el Papa convocara este concilio fue la Guerra Civil de Italia, ¿no? La corriente ultramontana que ya mencioné en Francia, ¿no? La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es uno de los últimos dogmas, es una de las últimas ocasiones que se habló también ex cátedra. La encíclica que se llamó Quanta Cura, ¿no? Que también es muy interesante, y el documento Sílabus, que contiene un catálogo de 80 errores, ¿sí? De la época, de la cuestión del racionalismo, que nunca fue firmado por el Papa Pío IX, ¿no? Que nunca fue firmado por el Papa Pío IX. Hubo dos obispos muy conocidos en ese tiempo, el obispo Ignatius von Senestray de Ratisbona, Alemania, y el arzobispo Manin de Westminster en Inglaterra, ¿no? Y no solo fue por razones teológicas, sino también por el temor a las corrientes liberales,
que pudieran poner de alguna manera en peligro no solamente la autoridad del Papa, sino también la de la Iglesia. Son los que impulsaron estas cosas, estos puntos, incluyendo no el documento, incluyendo la encíclica Quanta Cura, incluyendo la cuestión sobre la infalibilidad del Papa. Entonces, por temor a las corrientes liberales que podían poner en peligro no solo la autoridad del Papa, sino también de la Iglesia en general. La minoría rechazó la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, pues ese es un tema que esa declaración podía influir de manera desfavorable en los derechos de los obispos locales. Entonces, fue toda una situación esto del Concilio Vaticano, no segundo, aquí puse segundo, pero en realidad es el Concilio Vaticano I, que quedó inconcluso. Después de esto vendrán otros papas de final del siglo XIX, como León XIII, que tratarán de enmendar, y mañana vamos a arrancar hablando de León XIII, que es un papa impresionante, y es de final siglo XIX y principio del siglo XX, muy interesante, ¿sí? Que trata como de, es el papa de las encíclicas después del Papa Juan Pablo II, que también escribió mucho. El otro papa de las encíclicas es el Papa León XIII. También es el papa que escribió la oración a San Miguel Arcángel por una revelación. Era un papa también con mucho conocimiento de cuestiones de exorcismo y de este tipo de cosas. Mañana vamos a hablar del Papa León XIII.